Es un gusto darles la bienvenida a este curso sobre el manejo de sustancias químicas, una capacitación fundamental para la seguridad en el entorno laboral. Agradecemos sinceramente que estén aquí, comprometidos con su bienestar, el de sus compañeros y el de toda la empresa. Como ustedes saben, en muchos centros de trabajo se manipulan sustancias químicas que pueden ser inflamables, corrosivas, tóxicas o reactivas. ¿Qué significa esto? Que, si no se manejan adecuadamente, pueden causar accidentes, quemaduras, intoxicaciones o incluso explosiones. Por eso, es tan importante este curso. Aquí no se trata de memorizar datos complicados, sino de comprender de forma sencilla y práctica cómo actuar de manera responsable y segura al trabajar con este tipo de materiales. ¿Qué aprenderemos juntos en este curso? Vamos a entender qué son las sustancias químicas peligrosas, cómo leer y reconocer sus etiquetas y símbolos, cómo almacenarlas correctamente, qué hacer en caso de un derrame o exposición, y, por supuesto, cómo protegernos usando el equipo de protección adecuado. También hablaremos sobre la norma oficial mexicana 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2015, que regula todo lo relacionado con el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Esta norma es la base legal que nos guía en este tema. La prevención comienza con el conocimiento. No es necesario tener miedo a las sustancias químicas, pero sí respeto y precaución. Si sabemos cómo se deben manipular, cómo almacenarlas y cómo responder ante una emergencia, podemos evitar accidentes graves. Al final del curso, ustedes tendrán la confianza y la preparación para actuar correctamente, y lo más importante, para cuidar su salud y la de quienes los rodean. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí y por tomar esta capacitación con responsabilidad. Vamos a iniciar con energía y compromiso este curso que, sin duda, fortalecerá su desempeño y su seguridad en el trabajo. ¿Y por qué es tan importante este curso? Porque diariamente, muchas actividades laborales requieren el uso de productos químicos, desde líquidos inflamables hasta sustancias corrosivas o tóxicas. Si estos productos no se manipulan adecuadamente, pueden causar accidentes graves como quemaduras, intoxicaciones, incendios o explosiones. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Lo que buscamos es brindarles los conocimientos necesarios para que puedan identificar los riesgos relacionados con el uso de productos químicos y, más importante aún, saber cómo prevenirlos y controlarlos. Todo esto lo haremos con base en una norma muy clara, la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una norma oficial mexicana que regula cómo debemos clasificar, etiquetar y comunicar los riesgos de las sustancias químicas peligrosas en el trabajo. Esta norma establece el llamado Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros. ¿Y en qué nos ayuda ese sistema? Muy sencillo, nos permite entender, de forma clara y uniforme, los peligros de cada sustancia por medio de etiquetas, pictogramas y hojas de datos de seguridad. Así sabremos, por ejemplo, si un químico es inflamable, corrosivo o tóxico, y qué medidas debemos tomar al manipularlo. A lo largo de este curso vamos a revisar no solo cómo identificar estos productos, sino también cómo almacenarlos, transportarlos y qué hacer en caso de una emergencia. También hablaremos del uso del equipo de protección personal, que es clave para protegernos. La prevención comienza con el conocimiento. Si sabemos lo que estamos usando y cómo actuar, podemos reducir al mínimo los accidentes y trabajar de forma mucho más segura. Empecemos con un tema crucial para nuestra seguridad y la de todos los que compartimos este espacio de trabajo, el manejo seguro de sustancias químicas. Sabemos que en muchos procesos industriales o laborales es inevitable el uso de productos químicos, ya sea para limpieza, producción o mantenimiento, pero también debemos entender que estas sustancias, aunque útiles, pueden representar un gran peligro si no se manejan de forma adecuada. ¿Y a qué tipo de peligros nos enfrentamos? Algunos productos pueden ser tóxicos, inflamables,
corrosivos o reactivos. Esto quiere decir que, si se derraman, se mezclan con otras sustancias o se exponen al calor, pueden provocar incendios, explosiones, intoxicaciones o lesiones graves, como quemaduras o afectaciones respiratorias. Pero los riesgos no se limitan a nosotros. También pueden dañar el medio ambiente, contaminar el agua o el suelo, y generar un impacto más amplio si no actuamos con responsabilidad. ¿Cómo evitamos todo esto? Con prevención, capacitación y cumplimiento de la normatividad vigente. Esta norma nos enseña cómo clasificar y entender los riesgos de cada sustancia por medio de etiquetas y hojas de datos de seguridad, que debemos consultar siempre antes de usar cualquier químico. Además, respetar los procedimientos de seguridad, usar el equipo de protección adecuado y seguir las instrucciones del fabricante son pasos fundamentales para protegernos. ¿Qué logramos con un manejo seguro? Cuidamos nuestra salud física, evitamos accidentes mayores como derrames o explosiones, protegemos las instalaciones y al medio ambiente, y cumplimos con la ley, lo cual también evita sanciones para la empresa. Manejar bien una sustancia química no es solo responsabilidad del área de seguridad o de supervisión, sino de todos nosotros como equipo. La seguridad es una labor compartida, y pequeñas acciones como cerrar bien un recipiente, leer una etiqueta o reportar un riesgo, pueden marcar la diferencia. ¿Y para qué sirve esta norma? Muy sencillo. Su objetivo es que todos sepamos que productos químicos pueden ser peligrosos, cómo deben manejarse y qué precauciones debemos tomar. Para lograrlo, se basa en un sistema internacional que se llama Sistema Globalmente Armonizado. Este sistema permite clasificar las sustancias químicas de la misma forma en todo el mundo, usando etiquetas, colores, símbolos y hojas de datos que cualquiera pueda entender fácilmente. La normativa señala cómo debe venir etiquetado un tambor con químicos, qué símbolos deben tener los productos que son inflamables o tóxicos, y qué información debe estar disponible para que podamos actuar con seguridad en caso de un derrame, una inhalación o un contacto con la piel. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos ayuda a prevenir accidentes, a proteger nuestra salud y a que todos podamos trabajar en un ambiente más seguro. Además, nos da las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones al manejar cualquier sustancia química. Esta norma tiene un propósito muy claro: ayudarnos a identificar y clasificar correctamente las sustancias químicas peligrosas con las que podemos tener contacto durante nuestras actividades. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de estas sustancias pueden ser tóxicas, inflamables o corrosivas, y si no las manejamos correctamente, pueden poner en riesgo nuestra salud o incluso nuestra vida. La norma nos indica cómo deben presentarse estas sustancias, por ejemplo, con etiquetas visibles y hojas de datos de seguridad. Estas herramientas nos dan la información que necesitamos para saber cómo manipularlas, almacenarlas o transportarlas de forma segura. Ahora bien, esta norma no aplica solo a los químicos de laboratorio, aplica en todos los centros de trabajo, donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas que representen algún riesgo. Es decir, si en su área se usan productos de limpieza fuertes, solventes, pinturas, combustibles o cualquier mezcla química, esta norma aplica para ustedes también. Además, es importante saber que esta norma es obligatoria, tanto para los patrones como para todos nosotros, los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos la responsabilidad de conocerla y aplicarla en nuestro día a día laboral. La normativa busca que estemos informados y protegidos, que podamos identificar los riesgos químicos en nuestros lugares de trabajo, y que sepamos actuar con responsabilidad para evitar accidentes. Recordemos que la seguridad empieza con la información y con la prevención. Imaginemos que estamos rodeados de diferentes tipos de productos químicos. Para manejarlos de forma segura, no basta con saber qué son y qué peligros tienen. También necesitamos saber cómo transportarlos, almacenarlos, protegernos de ellos, señalizarlos y vigilar su uso.
Y eso es justo lo que hacen las otras normas que se relacionan con la NOM 018. Les menciono algunas de las principales. La NOM 005 de 1998, por ejemplo, nos dice cómo manejar, transportar y almacenar sustancias químicas peligrosas de forma segura. Esta norma nos ayuda a prevenir derrames, explosiones o intoxicaciones. Luego tenemos la NOM 017 del 2008, que nos indica qué equipo de protección personal debemos usar, cómo elegirlo y cómo mantenerlo en buen estado. Esto es clave para evitar el contacto directo con sustancias peligrosas. También está la NOM 019 del 2011, que habla sobre las comisiones de seguridad e higiene. Estas comisiones tienen un papel muy importante porque participan en la identificación de peligros químicos y ayudan a promover condiciones de trabajo más seguras. Y no podemos olvidar la NOM 026 del 2008, que se enfoca en el uso de colores y señales de seguridad. Gracias a esta norma, sabemos reconocer de un vistazo si un área tiene sustancias peligrosas o si necesitamos usar protección especial. Todas estas normas, junto con la NOM 018, trabajan como un equipo. Su objetivo común es proteger nuestra salud, prevenir accidentes y garantizar un entorno laboral seguro. Cada una cubre una parte diferente del riesgo químico, desde la información, la señalización, la protección personal, hasta la vigilancia. Así que, compañeros, conocer estas normas no es solo para cumplir con la ley, es para cuidarnos entre todos. Cuando sabemos qué hacer, usamos el equipo correcto y seguimos las señales, estamos dando pasos firmes hacia un trabajo más seguro. Pasemos ahora a las obligaciones del patrón en el manejo de sustancias químicas peligrosas. Según la normativa vigente, esta norma establece que el patrón, es decir, la empresa o empleador, es responsable de implementar todas las medidas necesarias para que el manejo de sustancias químicas en el centro de trabajo sea seguro. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que la empresa debe garantizar que todos trabajemos en un ambiente donde los riesgos por productos químicos estén controlados. Veamos algunas de las obligaciones más importantes. Primero, el patrón debe identificar y clasificar todas las sustancias peligrosas que se usan, se almacenan o se transportan en el lugar, de acuerdo con un sistema internacional llamado SGA. Segundo, cada sustancia debe tener su etiqueta y su hoja de datos de seguridad bien actualizada, accesible para todos. Esa hoja nos dice qué peligros tiene la sustancia y qué hacer en caso de emergencia. Tercero, el patrón debe informarnos y capacitarnos para que sepamos qué riesgos tienen esas sustancias y cómo actuar ante cualquier situación. Cuarto, tiene que establecer un programa de comunicación de peligros, es decir, definir bien los procedimientos para almacenar, mover y usar los productos químicos. Quinto, también debe proporcionarnos el equipo de protección personal adecuado y verificar que lo usemos correctamente. Sexto, se deben designar responsables que vigilen que se cumplan todas estas medidas de seguridad. Y por último, el patrón debe hacer evaluaciones periódicas para revisar que todo se esté cumpliendo correctamente y hacer ajustes si algo no funciona bien. La imagen que ven a continuación resume de manera sencilla los pasos y medidas que cada uno de nosotros debe conocer y aplicar para cuidar nuestra integridad y la de nuestros compañeros. Identificación de riesgos. El primer elemento que destaca la imagen es la importancia de reconocer y evaluar los riesgos presentes en nuestro entorno. Antes de iniciar cualquier actividad, debemos identificar cuáles son las áreas o situaciones que podrían representar un peligro. Este paso es esencial, ya que conocer el peligro nos permite actuar de forma preventiva y evitar incidentes. Uso correcto del equipo de protección personal. Otro punto fundamental es el uso adecuado de los equipos de protección personal. La imagen nos recuerda que cada elemento, ya sea casco, guantes, lentes o ropa de seguridad, está diseñado para protegernos de posibles accidentes. Es vital que, sin excepción, usemos el equipo que nos corresponde en cada tarea, ya que este hábito no solo nos protege a nosotros,
sino también a quienes nos rodean. Procedimientos de emergencia. La imagen también resalta la importancia de conocer y practicar los protocolos de emergencia. Esto incluye saber cuáles son las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el procedimiento a seguir en caso de incidentes como incendios, derrames u otras emergencias. Al familiarizarnos con estos procedimientos y participar en simulacros, logramos actuar con rapidez y eficacia, minimizando el riesgo de lesiones. Comunicación y reporte. Se destaca la necesidad de una comunicación clara y constante. Si detectamos algo que pueda representar un riesgo o si ocurre alguna situación inusual, es nuestra responsabilidad informar inmediatamente a los supervisores o a las áreas de seguridad. La comunicación oportuna es clave para corregir cualquier fallo antes de que se convierta en un accidente. La imagen nos invita a conocer y evaluar los riesgos, usar correctamente el equipo de protección, estar preparados mediante la práctica de protocolos de emergencia y mantener una comunicación efectiva para reportar cualquier anomalía. Recordemos que la seguridad no es solo responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Aplicar estos simples lineamientos no solo protege nuestra integridad, sino que también nos ayuda a mantener un ambiente de trabajo en el que la prevención y el bienestar sean prioridad. ¿Qué es el Sistema Globalmente Armonizado? El SGA es un sistema internacional que se creó para que todos los países sigan los mismos criterios a la hora de clasificar y etiquetar sustancias químicas peligrosas. Antes de que existiera este sistema, cada país tenía sus propias reglas, lo que causaba confusiones, errores y, muchas veces, accidentes por mal manejo de productos. Este sistema busca que los riesgos de una sustancia peligrosa sean fáciles de entender, sin importar de qué país venga. ¿Cómo lo logra? A través de etiquetas claras y hojas de datos de seguridad que nos explican si la sustancia es tóxica, inflamable, corrosiva o peligrosa para el medio ambiente, por ejemplo. ¿Y por qué se implementó este sistema? Muy simple, para proteger la salud de todos nosotros, para cuidar el medio ambiente, para evitar errores por diferencias en las normas entre países, y también para facilitar el comercio internacional de sustancias químicas, sin perder de vista la seguridad. Gracias al SGA, como trabajadores podemos identificar más fácilmente los peligros y, con esa información, actuar de forma preventiva, usando el equipo de protección adecuado, aplicando procedimientos seguros y evitando riesgos innecesarios. Este sistema fue creado con el objetivo de que, sin importar el país o el idioma, todos hablemos el mismo lenguaje cuando se trata de identificar riesgos químicos. Es decir, busca que la información sobre los peligros de una sustancia se presente, siempre de forma clara, precisa y estandarizada, sin confusión. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que al ver una etiqueta, una hoja de seguridad o un símbolo en un envase, sepamos inmediatamente si ese producto es inflamable, tóxico o corrosivo, sin necesidad de adivinar o interpretar. Vamos a ver los principios más importantes que rigen este sistema. Clasificación por peligros inherentes. No importa cuánta cantidad se use del producto, lo que se analiza son sus propiedades, como si es tóxico, inflamable o corrosivo. Por eso es tan importante leer las etiquetas y fichas, aunque sea un poco de sustancia. Uso de criterios específicos por tipo de peligro. Cada tipo de riesgo, como inflamabilidad o toxicidad, tiene criterios bien definidos para que no haya duda al clasificarlo. Asignación de elementos de comunicación de peligro. Esto incluye símbolos o pictogramas, frases de advertencia y códigos como las frases H y P que ayudan a identificar rápidamente el riesgo. Estructura uniforme de etiquetas y hojas de seguridad. Esto permite que entendamos la información sin importar si el producto viene de otro país o si cambiamos de lugar de trabajo. Y lo más importante, todos estos principios hacen que la información sobre sustancias peligrosas sea coherente, clara y útil. Así, podemos prevenir accidentes y proteger nuestra salud en el trabajo. Recuerden que este sistema no es solo para químicos o ingenieros,
es para todos nosotros que, de alguna forma, estamos expuestos a sustancias en el trabajo. Conocer esta información puede marcar la diferencia entre un trabajo seguro y un accidente. Este sistema nos ayuda a comunicar de manera clara y uniforme los peligros de las sustancias químicas, y esto no solo es para los laboratorios, sino también para nosotros que las usamos, las manipulamos o estamos cerca de ellas. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque conocer bien los peligros de las sustancias que manejamos nos protege y nos da herramientas para tomar decisiones seguras. Entre los beneficios principales del SGA en el trabajo están los siguientes. Mejora nuestra seguridad y salud, ya que nos permite reconocer con mayor claridad los riesgos de los productos químicos que usamos todos los días. Reduce accidentes laborales, porque al tener la información clara y estandarizada, podemos manipular, almacenar o mover sustancias de manera más segura. Nos facilita entender las etiquetas y las hojas de seguridad. Gracias al SGA, todas siguen un mismo formato, con símbolos y frases fáciles de identificar, sin importar el idioma o el país. Facilita la capacitación del personal. Con un lenguaje común y estandarizado, todos podemos entender lo mismo, sin confusiones, incluso si venimos de áreas distintas. Ayuda a cumplir con las normas y regulaciones, tanto nacionales como internacionales, haciendo más fácil y rápido el cumplimiento legal. El SGA no es solo un sistema para expertos, es una herramienta para todos nosotros. Nos ayuda a trabajar de forma más segura, organizada y alineada con estándares que se usan en todo el mundo. Otras dos herramientas muy importantes del sistema globalmente armonizado, que nos ayudan a identificar los riesgos de las sustancias químicas que usamos en el trabajo, son las etiquetas y las hojas de datos de seguridad. Empezamos con las etiquetas. Estas son los elementos que vemos pegados en los envases o recipientes que contienen sustancias peligrosas. Las etiquetas incluyen pictogramas, esos símbolos que indican, por ejemplo, si algo es tóxico o inflamable, frases de advertencia, consejos de precaución y datos del proveedor. ¿Para qué sirven? Muy sencillo, para alertarnos rápidamente de los peligros que tiene esa sustancia y saber cómo actuar con seguridad. Ahora vamos con las hojas de datos de seguridad. Estas son documentos técnicos que tienen toda la información detallada sobre el producto, cómo afecta a la salud, qué hacer en caso de accidente, cómo almacenarlo, cómo manejarlo, cómo eliminarlo de forma segura, y mucho más. La hoja tiene 16 secciones obligatorias, lo que significa que siempre sabremos dónde encontrar la información que necesitamos. Esto facilita mucho su consulta. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué tanto las etiquetas como las hojas de datos de seguridad trabajan juntas? Las etiquetas nos dan información rápida y visual. Las hojas nos dan información completa y técnica. Ambas son fundamentales para que podamos manejar productos químicos de forma segura y prevenir accidentes en nuestro centro de trabajo. Según el sistema globalmente armonizado, los peligros se dividen en 3 grandes categorías, y entenderlas bien nos ayuda a proteger nuestra salud, la de nuestros compañeros y el medio ambiente. Veamos cada una. 1. Peligros físicos. Este tipo de peligro tiene que ver con las propiedades de las sustancias que pueden provocar accidentes inmediatos. Por ejemplo, sustancias inflamables, explosivas, corrosivas o que reaccionan químicamente al contacto con otras. También están los gases que se almacenan bajo presión. Estos productos deben manejarse con mucho cuidado, ya que pueden causar incendios, explosiones o daños materiales si no se siguen las medidas adecuadas. 2. Peligros para la salud. Aquí hablamos del daño que las sustancias pueden causar directamente a nuestro cuerpo. Pueden producir toxicidad aguda, es decir, hacernos daño con una sola exposición, o bien, pueden causar efectos a largo plazo, como irritaciones en la piel, problemas respiratorios, daños a órganos, o incluso cáncer y afectaciones a la reproducción. Por eso, es tan importante usar el equipo de protección adecuado y seguir los protocolos de seguridad. 3. Peligros ambientales.
Estas sustancias no solo nos afectan a nosotros, también pueden dañar el entorno. Algunas sustancias son muy peligrosas para organismos acuáticos, el suelo o el aire, y sus efectos pueden ser tan graves que alteran todo un ecosistema. Aquí es clave evitar derrames, fugas o mala disposición de residuos. En resumen, conocer estas tres categorías nos permite aplicar las medidas de seguridad correctas. Así evitamos accidentes, protegemos nuestra salud y cuidamos el medio ambiente. Antes de que existiera este sistema, cada país tenía su propia forma de clasificar, etiquetar y manejar sustancias químicas. Esto provocaba muchos problemas. Por ejemplo, una sustancia podía estar clasificada como peligrosa en un país, pero no en otro. Además, los símbolos, colores y advertencias cambiaban según el lugar, lo que generaba confusión y errores, especialmente para quienes trabajaban en empresas internacionales o recibían productos del extranjero. En esos sistemas anteriores, había tres grandes diferencias: los criterios de clasificación. Cada país definía los peligros a su manera, lo que podía causar contradicciones y no garantizaba una protección efectiva para los trabajadores. El formato y contenido de las etiquetas. Había una gran variedad de símbolos y colores. En unos lugares, una calavera significaba algo, en otros, algo distinto. Eso complicaba mucho la lectura rápida y clara del peligro real de una sustancia. Las hojas de datos de seguridad de estas hojas eran muy diferentes en estructura y lenguaje, dependiendo del país. Esto dificultaba entender los riesgos y tomar las medidas correctas, sobre todo si uno no estaba familiarizado con el formato local. Por eso se implementó el SGA, que unificó todo esto en un solo sistema global. Ahora todos hablamos el mismo idioma de seguridad química. Esto hace más fácil comprender los riesgos, tomar medidas preventivas claras, proteger a los trabajadores, al medio ambiente y facilitar el comercio entre países, porque las etiquetas y hojas de seguridad ya no generan confusión. Pasemos ahora a otro tema esencial en la seguridad industrial: los peligros físicos de las sustancias químicas. Estos peligros pueden provocar accidentes graves aún sin estar en contacto directo con las personas, y por eso es fundamental saber identificarlos y manejarlos correctamente. Dentro del sistema globalmente armonizado, los peligros físicos se clasifican en varios tipos. Hoy nos enfocaremos en tres de los más importantes. Inflamabilidades: la capacidad que tiene una sustancia para encenderse con facilidad al entrar en contacto con una chispa, flama o fuente de calor. Esto aplica a gases, líquidos, sólidos, inflamables, vapores y aerosoles. Por ejemplo, los solventes, el alcohol, el gas LP, si no se almacenan y manipulan bien, pueden provocar incendios o explosiones. Reactividad química: aquí hablamos de sustancias que reaccionan violentamente al mezclarse con otras, como agua, aire o ciertos ácidos. Estas reacciones pueden liberar calor, gases peligrosos o causar explosiones si hay presión o temperaturas elevadas. Un error al combinar sustancias reactivas puede tener consecuencias muy graves. Explosividad: este tipo de peligro se refiere a sustancias o mezclas que pueden liberar energía repentinamente, generando presión, calor o proyección de fragmentos. A veces se activan por impacto, fricción o temperatura. Ejemplo: pólvoras, peróxidos, ciertos fertilizantes. Un mal manejo puede causar daños estructurales y lesiones graves. Además, existen otros peligros físicos como los oxidantes, corrosivos, para metales, gases bajo presión y peróxidos orgánicos, que también deben tratarse con mucha precaución. Estos riesgos no se ven a simple vista, pero están ahí. Es clave leer las etiquetas, seguir los protocolos y usar el equipo de protección adecuado. Identificarlos a tiempo puede evitar incendios, explosiones, fugas o daños graves en las instalaciones. La prevención comienza con el conocimiento. Si sabemos con qué estamos trabajando, podemos actuar con responsabilidad y evitar accidentes. Según el sistema globalmente armonizado,
existen diferentes formas en las que una sustancia puede afectarnos. Estos efectos pueden presentarse de forma inmediata o con el tiempo, dependiendo del tipo de sustancia, la cantidad y el tiempo de exposición. Vamos a revisar los principales. Toxicidad aguda es cuando sufrimos un efecto grave por una exposición breve, pero intensa. Por ejemplo, respirar un gas tóxico puede causar vómito, pérdida de conciencia o incluso la muerte en pocos minutos. Toxicidad crónica es más engañosa, porque los daños se acumulan con el tiempo. Si estamos en contacto constante con una sustancia, aunque sea en pequeñas cantidades, puede afectar nuestros órganos internos, como los riñones, el hígado o los pulmones. Corrosión a la piel y ojos. Algunas sustancias destruyen los tejidos al contacto, generando lesiones muy graves o irreversibles. Por eso, el uso de guantes y protección ocular no es opcional, es obligatorio. Irritación son efectos más leves, pero molestos, como inflamación de la piel, los ojos o las vías respiratorias. Sensibilización. Aquí hablamos de reacciones alérgicas. Por ejemplo, una persona que se expone seguido a cierto químico puede desarrollar asma ocupacional o dermatitis crónica. Mutagenicidad. Algunas sustancias pueden alterar el material genético de nuestras células, algo muy serio, ya que podría tener consecuencias hereditarias o biológicas graves. Carcinogenicidad se refiere a la capacidad de una sustancia para provocar cáncer tras una exposición prolongada. Toxicidad reproductiva afecta la fertilidad o el desarrollo del feto. Por eso, es especialmente importante que este riesgo se identifique en mujeres embarazadas o en edad fértil. Toxicidad a órganos específicos. Algunas sustancias atacan sistemas clave del cuerpo como el nervioso, respiratorio, hepático o renal. Como pueden ver, los riesgos no son menores. Por eso, es fundamental que siempre consultemos la hoja de datos de seguridad, sigamos las instrucciones de manejo y utilicemos el equipo de protección personal adecuado. En esta parte vamos a hablar de algo muy importante y que muchas veces no se ve a simple vista: los efectos que las sustancias químicas pueden tener sobre el medio ambiente, porque cuando manipulamos estos productos, no solo está en juego nuestra salud, sino también la de los ecosistemas que nos rodean. Dentro del sistema globalmente armonizado, los peligros ambientales se refieren al daño que una sustancia puede causar a los ecosistemas acuáticos o al aire que respiramos. Veamos los principales tipos de daño. Toxicidad aguda para el medio acuático. Aquí hablamos de efectos que ocurren de manera casi inmediata. Por ejemplo, si un químico cae accidentalmente a un cuerpo de agua, puede matar peces, algas o crustáceos en cuestión de horas. Así de rápido. Toxicidad crónica para el medio acuático. Este tipo de daño no se ve de inmediato, pero se acumula con el tiempo. Si la exposición continúa, puede afectar la reproducción, el crecimiento o la supervivencia de muchas especies acuáticas. Es decir, altera todo un ecosistema poco a poco. Persistencia y bioacumulación. Hay sustancias que no se degradan fácilmente, y eso hace que se vayan acumulando en los organismos vivos. Con el tiempo, van subiendo por la cadena alimenticia, llegando incluso al consumo humano. Esto es especialmente preocupante con metales pesados o pesticidas. Contaminación atmosférica. Algunas sustancias químicas liberan gases o vapores tóxicos al aire, lo que deteriora la calidad del aire, contribuye al cambio climático o forma gases de efecto invernadero y ozono troposférico. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer estos peligros? Porque solo si los entendemos, podemos controlarlos. Aplicar buenas prácticas, mantener los contenedores cerrados, evitar derrames, y cumplir con las normas ambientales, no es una opción, es una obligación con nuestro entorno y con las futuras generaciones. Pasemos a la clasificación de los productos peligrosos, conforme a la normativa vigente y el sistema globalmente armonizado. Pero, ¿para qué sirve esta clasificación? Muy simple, para saber qué tan peligrosa es una sustancia, qué tipo de riesgo representa y cómo debemos manipularla con seguridad.
Esto es clave para prevenir accidentes en nuestro lugar de trabajo. El procedimiento se sigue paso a paso, y aquí les explico de manera sencilla cómo funciona. Primero, se realiza la recolección de información. Se obtiene toda la información, técnicas sobre la sustancia, su composición, comportamiento físico, estudios de toxicidad y datos internacionales. Aquí es donde se recopila toda la base para analizar los riesgos. Segundo, viene la determinación de peligros físicos. Se analizan propiedades como si la sustancia es inflamable, explosiva, corrosiva o reactiva. Esto se hace con pruebas de laboratorio estandarizadas. Tercero, se evalúan los peligros para la salud, es decir, qué tanto daño puede causar al cuerpo humano, desde irritación e intoxicación aguda, hasta efectos a largo plazo como cáncer o daño a órganos. Cuarto, se revisan los peligros ambientales. Aquí se estudia si la sustancia puede contaminar el agua, el aire o acumularse en el ambiente, afectando plantas y animales. Quinto, se realiza la asignación de categorías y elementos del sistema globalmente armonizado. Es cuando se decide qué pictograma se va a usar, por ejemplo, el símbolo de llama o de calavera, qué frases de advertencia incluir y qué medidas de precaución debe seguir el trabajador. Finalmente, se pasa a la documentación y comunicación. Toda esta información se coloca en la etiqueta del producto y en la hoja de datos de seguridad. Así, cualquier persona puede leerla, entender los riesgos y actuar con seguridad. La normativa no se basa solo en lo que vemos o sospechamos sobre una sustancia. Para evitar errores y hacer un diagnóstico más certero, esta norma permite que usemos listas reconocidas a nivel internacional y fuentes técnicas confiables. ¿Y para qué sirve esto? Muy sencillo. Estas fuentes ya tienen información validada y comprobada sobre los riesgos de muchas sustancias. Así, no necesitamos hacer pruebas complicadas ni costosas para saber si un producto es tóxico, inflamable o cancerígeno. Solo buscamos su nombre en estas listas y ya tenemos datos confiables. Algunas de las listas más importantes que usamos son el GHS de Naciones Unidas, que es la base del SGA. Ahí vienen los criterios y ejemplos para clasificar sustancias. La base de datos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que contiene sustancias registradas y evaluadas bajo normas internacionales. También está la OSHA de Estados Unidos, que clasifica los productos químicos peligrosos en los lugares de trabajo, y la IARC, que evalúa si una sustancia puede causar cáncer. Además, no solo se usan listas, también podemos consultar fichas técnicas de fabricantes que traen información clave, publicaciones científicas que han sido revisadas por expertos, manuales y guías de organismos oficiales, y también normas técnicas como las ISO, que aplican a procesos o materiales específicos. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Pues que podemos clasificar los productos de manera más precisa y segura, cumpliendo con la ley, protegiendo nuestra salud y cuidando también el medio ambiente. Pongamos algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender cómo se aplica esta norma en la vida real, especialmente cuando se trata de clasificar sustancias químicas peligrosas. Vamos a empezar con un producto muy común, la acetona. Esta sustancia se usa frecuentemente en limpieza industrial o en procesos de fabricación. La acetona tiene vapores altamente inflamables y puede causar mareos o irritación en los ojos si se inhala. En su etiqueta, veremos símbolos como el pictograma de llama, frases como peligro y códigos como H-2-2-5 o H-3-3-6 que nos indican sus riesgos específicos. Otro caso es el ácido sulfúrico, muy usado en baterías o procesos químicos. Aunque no es inflamable, reacciona violentamente con agua, y si entra en contacto con la piel o los ojos, puede causar quemaduras graves. Además, si lo inhalamos durante mucho tiempo, daña el sistema respiratorio. En su etiqueta veremos el símbolo de corrosión y advertencias claras como peligro, junto con los códigos H3-1-4 y H-3-1-8. Y un ejemplo más crítico,
el cloro gaseoso. Este gas es oxidante, puede explotar si no se maneja bien, y es muy tóxico si se inhala, causando daños en las vías respiratorias. También es peligroso para los organismos acuáticos si llega al medio ambiente. Las etiquetas incluirán símbolos de gas comprimido, toxicidad y medio ambiente, con advertencias específicas. Estos ejemplos no solo nos muestran los peligros, sino que también nos enseñan a leer las etiquetas y las hojas de datos de seguridad. Saber interpretar estos elementos nos ayuda a reconocer los riesgos y actuar de forma segura. Algo que todos deberíamos saber identificar fácilmente en nuestro trabajo diario son las etiquetas de los productos químicos. Estas etiquetas, cuando están bien hechas, son nuestra primera línea de defensa para reconocer los riesgos y actuar con seguridad. La normativa nos dice que las etiquetas deben seguir un formato específico llamado Sistema Globalmente Armonizado. Este sistema se usa en todo el mundo y ayuda a que cualquier trabajador, sin importar el idioma o el país, pueda entender rápidamente el peligro de una sustancia química. ¿Y qué debe traer esta etiqueta? Vamos por partes. Nombre del producto. Ya sea su nombre químico o comercial, debe estar claro qué sustancia es y qué contiene el envase. Datos del proveedor. Aquí deben venir el nombre, dirección y teléfono del fabricante o quien distribuye el producto. Esto es importante si necesitamos más información o si ocurre una emergencia. Pictogramas de peligro son esos símbolos dentro de un rombo rojo que indican el tipo de riesgo, ya sea físico, para la salud o para el medio ambiente. Por ejemplo, una llama indica que es inflamable, o un cráneo que es tóxico. Palabra de advertencia puede decir peligro si el riesgo es alto, o atención si el riesgo es menor. Esto nos ayuda a identificar rápidamente cuán severo es el peligro. Frases de peligro, también llamadas frases H. Estas describen el tipo de riesgo, como líquido y vapores inflamables o tóxicos si se inhala. Frases de precaución, o frases P, nos indican cómo actuar para prevenir accidentes. Ejemplos comunes son mantener alejado de fuentes de calor o usar guantes de protección. Lo más importante es que toda esta información debe ser clara, legible y visible en el envase. Así, cualquiera de nosotros puede ver la etiqueta y saber inmediatamente qué riesgos hay y cómo protegerse. Compañeros, no se trata solo de leer etiquetas, se trata de entenderlas y actuar en consecuencia. Una etiqueta bien colocada puede salvarnos de una quemadura, una intoxicación o un accidente grave. Pasemos a entender los pictogramas de seguridad que aparecen en las etiquetas de los productos químicos. Estos símbolos no están ahí por casualidad. Tienen un propósito muy importante: advertirnos sobre los peligros de esas sustancias. Cada pictograma está dentro de un rombo con borde rojo, fondo blanco y un símbolo negro en el centro. Ese diseño no es decorativo, es una advertencia. Por ejemplo, el símbolo de calavera y huesos significa que la sustancia es tóxica, puede causar envenenamiento o incluso la muerte si se inhala, se ingiere o entra en contacto con la piel. El signo de exclamación indica que puede causar irritación o efectos leves, mientras que la llama representa que el producto es inflamable. Estos símbolos están regulados por el Sistema Globalmente Armonizado, que busca que los peligros se identifiquen igual en todo el mundo, sin importar el idioma. Gracias a los pictogramas, no tenemos que leer todo el envase para saber si el producto es peligroso. Con solo ver el símbolo, ya sabemos que debemos tener precaución. Es importante que sepamos reconocerlos porque su presencia nos permite tomar decisiones seguras. Si necesitamos guantes, lentes, mascarilla, o si debemos evitar que ese producto esté cerca del calor o de otras sustancias. También están incluidos en las hojas de datos de seguridad, que amplían la información sobre cada sustancia. Cuando trabajamos con sustancias químicas, no basta con ver un símbolo o un pictograma, también debemos poner atención a las palabras que acompañan la etiqueta. Hoy hablaremos de dos palabras clave en la seguridad química: peligro y atención.
Estas palabras son conocidas como palabras de advertencia y forman parte de los elementos del sistema globalmente armonizado. Su función principal es indicarnos el nivel de gravedad del riesgo que representa una sustancia, es decir, nos ayudan a saber de inmediato si estamos ante algo muy peligroso o ante un riesgo menos severo. La palabra peligro se utiliza cuando el producto representa riesgos más graves, como toxicidad aguda, explosividad o corrosión severa. Si en la etiqueta leemos peligro, debemos tener extremo cuidado. Eso nos está advirtiendo que los efectos pueden ser muy serios si no se manejan adecuadamente. Por otro lado, la palabra atención se emplea en situaciones de menor riesgo, pero que igual requieren precaución. Por ejemplo, productos que pueden causar irritación en la piel, ardor en los ojos o somnolencia. Aunque el riesgo sea más leve, no significa que se pueda ignorar. Estas palabras no reemplazan a los pictogramas ni a las frases de peligro, sino que los complementan. Sirven para llamar nuestra atención de inmediato y ayudarnos a actuar con mayor precaución. Gracias a ellas, podemos interpretar rápidamente qué tipo de cuidado debemos tener. Ahora vamos a hablar sobre un elemento muy importante en la etiqueta de los productos químicos, las indicaciones de peligro, también conocidas como frases H. Estas frases nos dicen qué tipo de riesgo presenta una sustancia y qué tan grave puede ser ese riesgo. Por ejemplo, si una sustancia es muy inflamable, su etiqueta podría decir líquido y vapores muy inflamables, o si es tóxica al respirarla, podría tener una frase como, tóxico en caso de inhalación. Esas son frases H. Cada una de estas frases tiene un código con una letra H y un número, como H225 o H331. Pero lo más importante no es memorizar los códigos, sino entender lo que nos están advirtiendo. Estas frases están hechas para que podamos actuar con precaución y saber exactamente a qué nos enfrentamos. Las indicaciones de peligro aparecen tanto en las etiquetas como en las hojas de datos de seguridad, y están basadas en una clasificación internacional llamada Sistema Globalmente Armonizado. Eso significa que, sin importar en qué país estemos, el mensaje debe entenderse igual. Es una forma clara, directa y uniforme de protegernos. Como trabajadores, debemos prestar atención a estas frases porque nos ayudan a decidir qué equipo de protección usar, cómo almacenar la sustancia, cómo manipularla y qué hacer si ocurre un accidente. Así que cada vez que vean una etiqueta con una frase que comience con peligro de, puede causar, o algo similar, tómense un momento para leerla bien. Esa información puede marcar la diferencia entre trabajar de forma segura o sufrir una exposición peligrosa. De acuerdo con la normativa, toda sustancia química debe ir acompañada de información clara tanto en su etiqueta como en su hoja de datos de seguridad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esa información nos dice qué sustancia estamos usando y quién es el responsable de fabricarla o distribuirla. Esto nos permite tener claro de qué se trata el producto y cómo debemos manejarlo de forma segura. Esta identificación debe incluir, al menos, 3 cosas: el nombre comercial del producto, ese que vemos en la etiqueta, el nombre químico, si es que aplica, y los datos completos del proveedor, dirección, número telefónico y, si es posible, un correo electrónico o datos de contacto para emergencias. Contar con esta información es crucial. Primero, porque en caso de un incidente o exposición, saber qué sustancia es y a quién acudir puede marcar la diferencia entre una atención rápida o una situación más grave. Segundo, porque ayuda a verificar que estamos usando el producto correcto y que no se ha cometido un error de manejo o almacenamiento. Además, para el personal de seguridad o de primeros auxilios, es clave tener acceso rápido a esta información para tomar decisiones adecuadas, desde aplicar primeros auxilios hasta informar al personal médico sobre el tratamiento más apropiado. Tener correctamente identificados los productos químicos y a sus proveedores no es solo un requisito de norma, es una herramienta vital para cuidar nuestra salud y nuestra vida en el trabajo. ¿Para qué sirve la identificación del producto y del proveedor?
Su objetivo principal es que cualquier persona que manipule una sustancia química pueda saber claramente qué producto es y quién lo fabricó o lo comercializa. Esto lo establece tanto el Sistema Globalmente Armonizado como la Normativa 018 Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2015. Esta información debe aparecer en la etiqueta del producto y también en la hoja de datos de seguridad. ¿Y qué datos debe incluir? Pues de manera muy concreta, el nombre del producto químico, el nombre, dirección y teléfono del proveedor o fabricante, y, de ser posible, un número de emergencia para llamadas técnicas o médicas, en caso de exposición o accidente. ¿Y por qué es tan importante contar con estos datos? Porque si ocurre un incidente, tener esa información clara y accesible puede marcar la diferencia entre una respuesta rápida y eficaz o una situación grave. Además, esto permite llevar un mejor control y seguimiento del producto durante su almacenamiento, transporte o uso. También es clave para las auditorías y para cualquier revisión de seguridad en la empresa, ya que nos ayuda a demostrar que estamos cumpliendo con los lineamientos legales y cuidando la salud de todos los que trabajamos aquí. Algo fundamental para nuestra seguridad en el trabajo es el uso correcto del equipo de protección personal. Este equipo es nuestra última línea de defensa frente a los riesgos a los que nos enfrentamos día a día. Primero, es importante entender que no todos los equipos son iguales. La selección del equipo debe hacerse con base en los riesgos específicos de cada actividad. Por ejemplo, si manipulamos piezas con filo, se necesitan guantes resistentes al corte. Si hay riesgo de partículas en el aire, usamos lentes de seguridad. Y si hay riesgo de golpes, el casco es indispensable. Una vez elegido el equipo correcto, es clave colocarlo de forma adecuada. No basta con ponérselo, debe ajustarse bien. Un casco flojo o unos lentes mal colocados pierden su efectividad y pueden fallar justo cuando más los necesitamos. Otro punto muy importante es la conservación y limpieza del equipo de protección personal. No debe usarse si está dañado, sucio o si alguien más lo utilizó sin higienizarlo. Además, no debemos modificarlo ni prestarlo si no está en condiciones. Un equipo deteriorado no protege como debería. También hay que recordar que el equipo debe usarse durante toda la tarea de riesgo, no solo al inicio. A veces pensamos, me lo quito un momento, y ese momento puede bastar para que ocurra un accidente grave. Y por último, pero no menos importante, está la capacitación del trabajador. Todos debemos saber cuándo, cómo y por qué usar cada tipo de protección. El equipo de protección personal no reemplaza otras medidas de seguridad, pero sí es la última barrera entre nosotros y el peligro. Así que compañeros, no olvidemos que el equipo de protección personal es una herramienta clave. Elegirlo bien, usarlo correctamente, cuidarlo y mantenerlo limpio puede marcar la diferencia entre un día seguro y un accidente. Primero que nada, es fundamental que siempre pongamos atención a la señalización visual. Las señales están ahí por una razón: indicarnos dónde hay peligro, cómo evacuar en una emergencia, o en qué zonas debemos usar nuestro equipo de protección personal. Estas señales son fáciles de reconocer: el rojo indica peligro, el amarillo es para precaución, y así sucesivamente. Por eso, deben estar bien ubicadas y ser visibles todo el tiempo. También es importante conocer los tipos de señalización. No todas las señales sirven para lo mismo. Hay señales de advertencia, de obligación, de prohibición, para emergencias y también para equipos contra incendios. Cada una tiene una función específica y debemos respetarla siempre, sin excepción. Pasando al tema de las herramientas, antes de usar cualquier herramienta manual o eléctrica, es obligatorio hacer una inspección previa. ¿Qué debemos revisar? Que no haya cables pelados, filos dañados o piezas sueltas. Una herramienta en mal estado puede causarnos un accidente grave. Y algo que muchos olvidan: cada herramienta tiene un uso específico. Usarla para lo que no fue diseñada puede dañar el equipo o provocarnos una lesión. Así que antes de usar una herramienta,
asegúrate de que es la adecuada para el trabajo que vas a realizar. Otro punto clave es el uso del equipo de protección personal. Cuando manejamos herramientas que generan ruido, partículas o riesgo de corte, es obligatorio usar guantes, gafas de seguridad, protección auditiva y ropa adecuada. No es opcional, es parte de cuidarnos y cuidar a los demás. Y finalmente, hablemos del almacenamiento seguro. Las herramientas deben guardarse en estantes, cajas o paneles organizadores. Nunca deben quedar en el suelo o en zonas de paso, porque, además de desorden, representan un riesgo de tropiezo o accidente. Saber leer planos no es solo cosa de ingenieros o diseñadores. Todos los que estamos en el área técnica necesitamos entenderlos para poder hacer bien nuestro trabajo. Un plano técnico no es solo un dibujo, es una herramienta que nos muestra cómo están hechas las máquinas, los sistemas o las estructuras con las que trabajamos. Un buen plano nos da información muy valiosa, las dimensiones exactas, los materiales, las formas, las tolerancias y hasta los procesos de fabricación. En otras palabras, es como un manual visual que nos dice cómo deben construirse y funcionar las cosas. Para poder interpretar bien un plano, hay que saber identificar las vistas principales, como la frontal, la lateral y la superior. También, es importante conocer los símbolos técnicos que se usan, seguir la escala correcta y entender el lenguaje gráfico que utiliza. En los diagramas hidráulicos o neumáticos, por ejemplo, también debemos saber leer el flujo de energía, el orden de los componentes y cómo están conectados entre sí mediante líneas y símbolos. Dominar esta habilidad no es algo complicado, si lo practicamos, y la verdad es que tiene muchas ventajas. Nos ayuda a hacer los trabajos con mayor precisión, a evitar errores en el ensamble o el mantenimiento, y a trabajar de forma más segura. Además, mejora mucho la comunicación entre compañeros, técnicos y supervisores. Así que recuerden, saber leer planos y diagramas es parte de ser un profesional completo. Entre mejor comprendamos esta información, más eficientes y seguros seremos en cada proyecto que realicemos. Empecemos con la escala. La escala sirve para ajustar el tamaño de una pieza real al espacio disponible en el plano. Es decir, si una pieza es muy grande, se puede reducir su tamaño en el dibujo, manteniendo las proporciones correctas. Y si es muy pequeña, también se puede ampliar. Gracias a esto, podemos representar todo de manera clara sin perder información. Una buena escala nos permite comprender mejor los detalles sin confundirnos. Ahora hablemos de las vistas. Cuando vemos un plano, generalmente encontramos tres tipos de vista: la frontal, la lateral y la superior. Estas vistas son representaciones planas de un objeto tridimensional. Nos ayudan a ver todas sus formas y dimensiones como si lo estuviéramos mirando desde diferentes ángulos. Esto es clave para entender cómo está hecha una pieza y cómo se relacionan sus partes. Por último, tenemos los cortes. Los cortes nos permiten ver el interior de una pieza. Es como si la abriéramos por la mitad para ver lo que hay dentro. Esta técnica nos ayuda a identificar detalles internos que no se ven desde afuera, como cavidades, canales o ensamblajes internos. Para eso, en los planos se usan líneas de corte y símbolos específicos que nos dicen dónde y cómo se hace ese corte. Dominar el uso de escalas, cortes y vistas nos permite interpretar los planos con precisión, entender cómo fabricar y ensamblar las piezas correctamente, y comunicar de forma clara toda la información técnica. Esto se traduce en menos errores, más seguridad y una mejor calidad en el trabajo que realizamos. Entonces repasemos estos tres elementos básicos que usamos todos los días en el taller, y que son fundamentales para interpretar correctamente los planos mecánicos, las escalas, las vistas y los cortes. Vamos a empezar con el primer concepto, las escalas. La escala es simplemente la proporción que se usa para representar el tamaño real de una pieza en un dibujo. Si la pieza es muy grande, se dibuja más pequeña. Si es muy pequeña, se amplía. Esto permite que todos los planos que recibimos puedan ser entendidos fácilmente,
sin importar el tamaño real de la pieza. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a interpretar correctamente las dimensiones y fabricar piezas con precisión, sin cometer errores de cálculo o de medida. Ahora pasamos al segundo punto, las vistas. Cuando trabajamos con planos, no basta con ver solo un ángulo. Por eso, usamos diferentes vistas del objeto, la vista frontal, lateral y superior, que nos permiten tener una imagen completa de la pieza desde todos sus lados. Es como si el dibujo descompusiera el objeto en capas planas. Gracias a estas vistas, sabemos exactamente cómo luce la pieza desde distintos ángulos, lo cual nos facilita mucho el trabajo al momento de darle forma o armarla. Y por último, pero no menos importante, los cortes. Los cortes son una técnica para mostrar lo que hay dentro de una pieza. Es como si hiciéramos un corte imaginario para ver su interior. Esto es muy útil cuando se trata de piezas complejas con canales, huecos, cavidades u otros detalles que no se pueden ver desde afuera. Las líneas de corte y los símbolos nos dicen dónde se hace ese corte y hacia qué dirección se observa, ayudándonos a hacer un análisis más exacto de cómo debe fabricarse cada componente. Hemos llegado al final de nuestro curso de mecánica industrial, en el que recorrimos juntos los temas más esenciales para nuestro trabajo diario, desde el manejo adecuado de herramientas, el funcionamiento de sistemas hidráulicos, hasta la importancia de la seguridad y el mantenimiento preventivo. Cada módulo fue diseñado para fortalecer nuestras habilidades y prepararnos para nuevos retos en el ámbito laboral. Hemos aprendido que comprender estos conceptos no solo mejora nuestro desempeño técnico, sino que también nos convierte en profesionales más confiables, organizados y comprometidos. En un entorno como el nuestro, donde la precisión y la seguridad son clave, cada decisión que tomamos influye directamente en la calidad de nuestro trabajo y en la seguridad de quienes nos rodean. También es importante recordar que el aprendizaje no termina aquí. La mejora continua es una responsabilidad compartida. Aplicar correctamente las normas, seguir buenas prácticas y mantenernos actualizados nos ayudará a garantizar que cada tarea que realicemos sea eficiente, segura y duradera. Porque, sí, el conocimiento es una inversión que no solo mejora nuestra productividad, sino que nos hace parte de un equipo más preparado, capaz de contribuir a un entorno laboral más sostenible, más responsable y mucho más seguro. Y para cerrar esta etapa, quiero agradecerles sinceramente por su tiempo, su dedicación y su compromiso durante todo este proceso de formación. Sabemos que no siempre es fácil combinar el trabajo con el aprendizaje, pero ustedes han demostrado que sí se puede, y que vale la pena. De parte de todo el equipo de CAI Capacitación y Asesoría Integral, les damos las gracias por haber sido parte de este curso. Esperamos que cada conocimiento adquirido les sirva para seguir creciendo, para enfrentar nuevos retos y para seguir aportando valor donde quiera que estén.